En este video vamos a poder leer y aprender algunos de los significados más importantes que tienen las cejas a la hora de poder interpretar a nuestros coachees o a las personas que estamos analizando bajo la morfopsicología. Las cejas son un indicador muy fuerte en algunas personas, en otros de pronto no tanto, pero hay unas características que son bastante importantes que hay que tener en cuenta en las cejas y que hay que analizar porque de ellas va a determinar realmente la capacidad de entender o de interpretar esta persona cómo está procesando su mundo exterior, cómo está procesando sus ideas también. Las cejas se relacionan mucho a los ojos y los ojos tienen que ver con la interpretación de nuestra realidad. Entonces vamos a iniciar con este contenido describiendo inicialmente cuál es la función de las cejas dentro de lo que tiene que ver con nuestro proceso de análisis morfopsicológico. Dice textualmente: características de las cejas, formas de canalizar e interpretar la información del medio ambiente. Es decir, nosotros recibimos la información del medio ambiente, obviamente no a través de las cejas, lo hacemos a través de los ojos, en este caso uno de los sensoriales más importantes que tenemos, pero las cejas nos van a determinar a nosotros cómo esa información que accede al ojo es procesada, es interpretada y es analizada. Entonces, vamos a poder tener una herramienta muy fuerte para ver cómo la persona se desenvuelve con la información que recibe de su medio ambiente, se desenvuelve en la interacción con su medio ambiente y cómo procesa ese tipo de información que realmente entra por los ojos a través de su medio ambiente o de su entorno. Entonces, iniciemos con algunos de los atributos más importantes y más característicos que se pueden analizar en las cejas, es decir, estos atributos, a pesar de que los vamos a ver más adelante cuando empecemos a hacer la descripción de los diferentes tipos de cejas, son algunos de los que más debemos considerar y los que más evidentes o visibles son a la hora de realizar un proceso de coaching morfopsicológico. El primero de ellos, y yo creo que uno de los más interesantes e importantes, es los pelitos precursores o las cejas precursoras. Vamos a colocar aquí el puntero láser y vamos a darnos cuenta que esto que les estoy señalando acá, estos pelos que van hacia arriba en la ceja, por lo general lo hacen al principio de la ceja, es decir, en esta parte, aunque no siempre los pelos precursores se encuentran al inicio, se pueden encontrar también en la mitad de las cejas o se pueden encontrar hacia el final de las cejas o pueden encontrarse en dos puntos dentro de la ceja. Pero lo general es que se hagan desde o se inicien desde la parte interna de la ceja. Estos pelos precursores determinan múltiples aspectos dentro de la vida del individuo. Uno de ellos, y quizás el más importante, es que pueden determinar que esta persona ha vivido o ha sufrido un proceso de maduración muy temprana. Pudo haber tenido conflictos muy fuertes a temprana edad, pudo haber tenido situaciones fuertes o retos muy fuertes a temprana edad, pudo haber tenido muchas cosas que quizás lo hicieron madurar mucho a temprana edad o cuestionarse muchas cosas a temprana edad. Y como adicionalmente lo vemos en la descripción, los pelos precursores suelen significar inteligencia y suelen significar también acceso consciente a la información. Entonces, por lo general cuando nosotros tenemos unas situaciones conflictivas y cuando tenemos estas situaciones conflictivas es donde crecemos, donde nos desarrollamos, pues parte de esta situación conflictiva nos da también desde un punto de vista positivo la capacidad de racionalizar mucho más algunos de los aspectos de nuestra vida y tener muchas más habilidades y capacidades de orden mental. Entonces este es un factor clave y súper importante para poder realmente analizar a nuestros coaching. Aquí hay unos datos que de pronto nos van a complementar un poco estos pelos precursores. Dentro de la experiencia que he podido tener y dentro de los análisis que he podido realizar, muchos de estos pelos precursores nos van a dar una información adicional a simplemente habernos dado cuenta de qué tipo de situación presentó la persona o no. Por ejemplo, cuando vemos y analizamos a toda la ceja en su conjunto y evidenciamos que los pelos precursores se encuentran como en esta imagen aquí al principio, es probable que estos pelos precursores pues sencillamente se hayan dado en la infancia. Vamos a hacer casi que una línea de tiempo en la cual el pelo precursor, el primero, es nuestra fase de nacimiento, los primeros meses de edad, y el último pelo de nuestra ceja sería nuestra situación actual.
Si tomáramos la ceja como una línea de tiempo, entonces encontramos que en esta descripción específica la persona tuvo esa serie de conflictos, esa serie de retos al principio de su edad, es decir, en su niñez. Por lo general sucede de esta manera. Pero también vamos a poder evidenciar qué tanto pelo precursor tiene la persona. En este caso, la cantidad de pelo precursor en la persona es abundante. Por lo tanto, si hiciéramos nuevamente una línea de tiempo y arrancáramos la línea de tiempo justo acá, estaríamos hablando de que muy probablemente esta persona sufrió este tipo de conflictos alrededor de los 10 primeros años de vida. Es decir, hay un periodo largo en el cual nos dice que pudo haber estado viviendo de este tipo de conflictos o de retos o de situaciones importantes porque hay bastante pelo precursor. En algunas ocasiones sencillamente encontramos muy poco pelo precursor al principio y entonces entraríamos probablemente a entender que este tipo de situaciones se dieron a muy temprana edad, a los 5 años, por ejemplo, a los 4 años, en fin. No, habría que entrar a analizar con la persona cuáles fueron esas etapas. Si se marcan los pelos precursores en la mitad, quiere decir que a mitad de nuestra vida estimada surgieron ese tipo de procesos, o de pronto no tanto a mitad, analizándolo de manera tan cronológica, pero sí probablemente cuando estén en la mitad pudo haberse desarrollado en la pubertad o en la universidad, si asistió a la universidad, o en una etapa entre los 15 y los 20 años por lo general. Y cuando se dan al final de la ceja, pues es que realmente esas situaciones se están presentando de una manera casi que muy cercana a nuestro momento presente. De pronto en los últimos años, en los últimos meses, o puede ser que estemos viviendo de ese tipo de situaciones actualmente. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque nos va a permitir también identificar periodos de tiempo que son importantes a la hora de realizar un proceso de coaching. El otro aspecto importante que vamos a ver es lo que se conoce como la monoceja. En este caso sería una ceja que tiene mucho pelo al interior o conectando las dos cejas a través de lo que sería el arco de la nariz, el arco superior de la nariz. Y esto determina la monoceja, en donde se evidencia aquí la cantidad de pelo, pareciera que fuera una sola ceja, por eso se conoce como monoceja, pues evidencia que la persona tiene una gran intensidad mental, tiene demasiados pensamientos, conectan esos pensamientos en ambas cejas. Recordemos que cuando tengamos temas de duplicidad, es decir, ceja izquierda, ceja derecha, tenemos que hacer el análisis también con lo que tienen que ver con las hemicaras. Entonces, eso se me olvidó comentarles aquí en los atributos de, por ejemplo, los pelos precursores. Me devuelvo un poquito en el tema. Si el pelo precursor aparece en la ceja derecha, tendríamos que analizar que ese pelo precursor muy probablemente se dio, o esas situaciones se dieron, por conflictos con el padre, por conflictos con algún hombre, de trabajo, de dinero, de sostenibilidad, de agresividad, etc. Es decir, el componente masculino. Y si se dio por la parte de la ceja izquierda, sería todo lo opuesto, el componente femenino, hacia la madre, hacia alguna mujer, pareja así femenina, emociones, sentimientos conflictivos, etc. Entonces aquí vamos a tener en cuenta también que la monoceja casi que une o conecta ambos hemisferios cerebrales y hemicaras, y eso indicaría que hay una mezcla de pensamientos de ambas preferencias que entran a jugar en todo momento, en casi que en una discusión interna para poder tomar decisiones. Entonces eso genera muchos pensamientos continuos, mucho diálogo interno, hay muchísimo pensamiento. Además que, como lo vamos a ver un poco más adelante, entre más pelo haya en la ceja, más pensamiento hay, más actividad mental hay, más ideas hay. Y aquí, en este caso que se unen ambas, pues sencillamente vamos a encontrar una persona muy inquieta mentalmente. Puede llegar a ser muy testaruda, porque precisamente toda esa cantidad de ideas que generan, pues lo pueden llevar a tener algunos dogmas, algunos criterios muy fuertes, pero puede ser también algo muy positivo si lo utilizamos de manera adecuada. Depende realmente de cómo lo utilicen. Y el tercero de nuestros aspectos, vamos a ver los pelos dispersos. Los pelos dispersos es cuando tenemos una ceja que realmente no está muy bien formada, no está muy bien estructurada. Sí hay pelos, pero los pelos no son compactos, no son parejos. De pronto hay zonas con más pelo que otras zonas, de pronto no se forma bien la ceja, y entonces aquí vamos a entender que así como el pelo, cada pelo puede llegar a representar simbólicamente una idea. Entre más pelo tengamos, más ideas tenemos,
pues aquí entonces vamos a ver que hay menor pelo y aparte de eso disperso, por lo tanto vamos a tener ideas dispersas. Para poder hacer este análisis, realmente no tenemos que aprendernos las formas específicas de las cejas, ni tenemos que aprendernos unas teorías muy densas de las cejas o de por sí del resto de rasgos faciales, sino que tenemos es simplemente que entender cuáles son esos aspectos que debemos valorar de base, es decir, entender los conceptos básicos para poder nosotros entender o interpretar realmente este manejo. Y en esos conceptos básicos entraríamos en que las cejas, digamos, de manera simbólica representan cada ceja una idea, un pensamiento, por lo tanto, a mayor cantidad de cejas, mayor pensamiento, a menor cantidad de cejas, menor pensamiento, a mayor dispersión de ideas, a mayor concentración de ideas. Sencillamente son unos aspectos claves que hay que tener en cuenta para poder nosotros hacer un análisis sin que sea un proceso de memoria, sino que sea un proceso de entendimiento de estos componentes. Bien, vamos a ver a continuación qué significa la altura de las cejas, es decir, si yo tengo las cejas muy bajas pegadas al ojo, si las tengo en una zona media, si las tengo en una zona alta. Las cejas altas, las que están separadas al ojo, por lo general son personas mucho más reservadas, son personas que no transmiten tanto sus ideas, no son personas que te estén contando qué les pasó, cómo les fue, qué hicieron, qué no hicieron, sino que son personas de pronto que se guardan un poquito más sus propias ideas y sus propios pensamientos. Son personas que son menos expresivas, son personas que son mucho más introvertidas. Las personas introvertidas suelen tener, no son reglas, hay que ver todo el contexto del rostro, suelen tener un nivel más alto en las cejas con respecto al ojo. Las personas que son extrovertidas, es decir, que socializan más, comentan más sus emociones, sus sentimientos, que te cuentan absolutamente todo lo que hicieron en el día, que son mucho más expresivas y que también dan mucho más a nivel emocional en cuanto a la capacidad de expresión, suelen ser personas que tienen las cejas más bajas. Obviamente vamos a encontrar una zona media en la cual pues ni somos totalmente expresivos ni somos totalmente reservados, sería el componente mixto de las cejas, que sería una zona media, no muy aislada del ojo, no muy pegada al ojo o cercana al ojo. Esto nuevamente vamos a tratar de entenderlo de una manera en la cual no requeramos un proceso de recordación a través de la memoria, sino de análisis. Entonces, las personas que digamos que el ojo eres tú o la ceja eres tú, cualquiera de las dos, si el ojo eres tú, las cejas serían las personas con las que te relacionas, por lo tanto vamos a entender que a mayor separación, pues hay mayor separación precisamente del componente emocional y el componente expresivo. A mayor cercanía de la ceja al ojo, se supone que es una persona más cercana, por lo tanto es una persona más expresiva. Tengámoslo siempre en cuenta para que lo podamos obviamente tener como un proceso de análisis y no de recordación. Cantidad de pelo de las cejas es un atributo también importante a la hora de analizar. Como les venía diciendo anteriormente, la cantidad de pelo va a depender o va a significar realmente la cantidad de ideas que podemos nosotros llegar a procesar, la cantidad de proyectos que podemos nosotros llegar a procesar, la cantidad de actividades en simultáneo que podemos llegar a procesar. Entonces, en ese orden de ideas, pues sencillamente las cejas que tienen, que son más finas, que no tienen de pronto tanto pelo, tanta vellosidad, pues vamos a entender que son personas que realizan una actividad a la vez, son personas que digamos se concentran mucho más en lo que tienen que hacer porque sus canales están más orientados hacia trabajar una cosa, resolver esa cosa, luego trabajar otra, resolver esa, luego trabajar otra y resolver esa. No es mejor ni peor tener la ceja tupida o no tupida. Si yo necesito de pronto desempeñar trabajos de gran precisión donde tengo que tener mucha concentración, pues muy probablemente una ceja que sea delgada, que sea fina, que no sea muy tupida, me va a servir mucho porque voy a poder canalizar toda mi energía en un solo aspecto. Mientras que si yo veo cejas que son mucho más gruesas, mucho más tupidas, y tengo que enfocarme o concentrarme en algo, de pronto no va a ser tan bueno para mí porque
Al tener mucha ceja voy a tener mucho pensamiento, mucho más diálogo, mucha más capacidad de desarrollar cosas y me voy a aburrir si solamente hago una. Entonces las personas que tienen las cejas más gruesas, más tupidas, son personas que suelen trabajar proyectos en simultáneo, suelen hacer actividades en simultáneo, suelen tener múltiples ideas, son muy buenos de pronto para temas de creatividad, por ejemplo, tienen más ideas. Las otras son personas que son mejores para temas puntuales de operatividad o de planeación, pero que sea una estructura lineal. Entonces, a mayor cantidad de pelo, mayor cantidad de cosas por hacer, mayores ideas, pero también mayor dispersión, porque al tener muchas ideas y muchos proyectos en simultáneo, pues muy probablemente no vaya a ser capaz de impregnar todo el esfuerzo que requiere cada uno. Entonces, de pronto van a ser también personas un poco más dispersas, aunque con gran capacidad de hacer múltiples cosas en simultáneo. Y como les venía diciendo también, de pronto no es una ley morfopsicológica establecida, pero no solamente, digamos, no es un concepto personal, sino que es un concepto de la naturaleza misma, las formas. Vamos a analizar qué significa cada una de las formas. Entonces, existen no solamente en las cejas, sino en la gran mayoría de componentes faciales y corporales y pues de por sí naturales, de tres tipos básicos de formas. La forma curvada o la forma redondeada, la forma recta, que es de pronto más lineal, y las formas anguladas. Si nos damos cuenta aquí, en las cejas vemos un ángulo fuerte en la ceja, un pico fuerte en la ceja, esas son cejas angulares. ¿Cuáles son los significados de las cejas curvadas? Todo lo que tenga que ver con curvatura, todo lo que sea redondo, todo lo que sea curvo, va a estar principalmente orientado hacia desarrollo emocional, hacia cosas relacionadas hacia emociones, sentimientos, creatividad. Sería lo que yo les comentaba anteriormente, algo más asociado hacia el sistema límbico, si lo vamos a asociar hacia los tres cerebros. Todo lo que sea recto, pues son ideas, estructuras de pensamiento muy rectas, muy lineales, muy metódicas, muy secuenciales, muy analíticas. Entonces estaría muy ligado hacia lo que tiene que ver con la corteza cerebral. Y todo lo que sea angular, lo que tenga picos, va a ser muy ligado hacia el cerebro reptil, porque todo aquello que tenga picos puede significar algo más de agresividad, de peligro, de firmeza, de constancia, etc. Entonces, las personas que tienen las cejas más curvadas son personas más emocionales, son personas más sociales por lo general, son personas que se dejan llevar mucho por sus emociones y sentimientos. Las personas con cejas rectas son mucho más idealistas, son personas mucho más leales, son personas mucho más apegadas a las normas, son personas de pronto un poquito más introvertidas por lo general, en fin. Y las personas con cejas angulares son personas con mentalidad directiva, son personas un poco más rígidas, más fuertes en cuanto a lo que tiene que ver con la interacción con las demás personas. Pueden llegar a demostrar en un momento dado agresividad si ya el ángulo es muy fuerte, y adicionalmente a eso contrastamos con los ojos, por ejemplo, con la boca, con la quijada. Podemos ver que si los ojos son muy irritables y la ceja es angular, la persona es extremadamente irritable y agresiva. Por ejemplo, si vemos una boca triste, caída, átona, y vemos una ceja angular, muy probablemente cuando esta persona se sienta acorralada va a reaccionar de una manera fuerte, brusca, violenta, de pronto. Entonces vamos ahí a tener que hacer, digamos, unas conexiones y unas mezclas con lo que son el resto de rasgos faciales y corporales para determinar esta persona cómo reacciona en un momento dado. Y aquí entramos con algunas de las principales tipos de cejas, no son todas, vamos a encontrar también variaciones dentro de las cejas. Entonces vamos a entrar con algunas de las más importantes. Las cejas tupidas, como lo hemos venido hablando, entre más pelo hay, más energía hay, más vitalidad hay, más pensamiento hay, más capacidad para realizar diversos proyectos. Entonces vamos a encontrar que las cejas tupidas son cejas de personas mucho más enérgicas y con mucha más capacidad de procesamiento interno. Las cejas marcianas, la descripción de la ceja marciana es que es una ceja angular, si ustedes la ven acá, pero no es solamente que la ceja forme un ángulo, sino que adicionalmente forma es como una montaña, es decir,
hay mayor pelo o mayor grosor en la ceja en donde está la parte de la punta. Es importante diferenciar la ceja marciana de la ceja angular. Aquí, si ustedes ven, se forma como una montañita en la ceja, por lo tanto el pelo que hay debajo de la punta es bastante prominente, bastante grueso. Esa es la ceja marciana. ¿Qué da esta ceja marciana? Gran poder de observación, de recordación. Son personas con una muy buena memoria, son personas que recuerdan fácilmente un rostro, son personas que de pronto te colocan un ejercicio de memoria y lo saben hacer muy bien, se aprenden de pronto los nombres de las personas, recuerdan sus fechas de cumpleaños, en fin. Digamos que hay un proceso importante de memoria en la cual esta persona necesita recordar muchos de los aspectos en su vida, se acuerdan de detalles muy importantes o muy poco importantes también, pero lo que más va a destacar es su capacidad de retener información. Cejas ascendentes. Las cejas ascendentes siempre las vamos a tomar el punto de inicio desde la parte interna de la ceja, es decir, justo donde está la ceja conectando con la nariz, y vamos a ver que si es algo ascendente, así como lo vemos en una gráfica financiera o como lo vemos en una montaña o como vemos en cualquier otro tipo de asociación o simbología, todo aquello que asciende, pues sencillamente está dado hacia un crecimiento personal, buscan más un crecimiento personal, son personas más optimistas, son personas que suelen ir de menos a más, es decir, que suelen tener una mayor capacidad de mejora personal, suelen ser personas que de pronto están más motivadas hacia el cambio, no tanto a quedarse quietas. Entonces, todo tenemos que interpretarlo bajo las bases de lo que la simbología y la teoría también fractal, porque estos son fractales también, en últimas, si se dan cuenta, todo termina siendo más o menos lo mismo en cuanto a los principios básicos. Entonces, todo esto es para que podamos entender que no hay que memorizar, sino que sencillamente hay que entender el significado básico de las cosas. Las cejas descendentes serían todo lo opuesto a las cejas anteriores, entonces estaríamos hablando que inician en una parte más alta y terminan en una parte baja. Igualmente vamos a ver leyes de morfopsicología. Estas serían unas cejas tónicas. Todo lo que sea ascendente es tónico, todo lo que sea descendente es átono. Por lo tanto, aquí hay una mayor vibración en la persona, mayor actividad mental en la persona, mayor capacidad de corrección de la persona. Aquí en estas cejas son cejas en donde hay menor capacidad de corrección, menor conciencia, menor actividad física, demuestran tristeza, agonía, desesperación, pueden llegar a mostrar según las combinaciones que hayan. Es una persona que de pronto se va desmotivando muy fácil ante las cosas que le pasan en la vida, entonces son personas que tienen a veces como cargan una dificultades o conflictos emocionales muy fuertes que les dificultan mucho avanzar. Estas son las cejas encrispadas o angulares, pero no solamente es un tema angular, ya si ustedes se dan cuenta, no es solamente que haya un pico, sino que hay un pico muy fuerte y notorio. Esa es la diferencia entre la ceja angular y la encrispada. En la angular va a representar mucho liderazgo y fortaleza a la hora de llevar a cabo proyectos, por ejemplo, pero la ceja encrispada, que es mucho más pronunciada, van a ser personas muy irritables, van a ser personas de pronto con un carácter demasiado fuerte, muy poco tolerantes, un poco más agresivas. Recordemos que las puntas son agresividad, entonces aquí hay una dominación necesaria entre las demás personas, es decir, necesita esta persona sentirse dominante y sentir que lo que dice y piensa realmente es lo que se debe hacer. Vamos a entrar con las cejas separadas. La separación de las cejas se va a marcar en el interior de ambas cejas, es decir, vamos a tomar como punto de referencia las comisuras de los ojos. La comisura interior, más o menos la ceja inicia, si trazáramos una línea acá imaginaria, la ceja iniciaría donde está la comisura del ojo. En este caso, si se dan cuenta, entre la comisura del ojo y el inicio de la ceja hay un espacio bastante grande. Entonces ahí es donde vamos a ver que la ceja es una ceja separada. Aporta mayor intuición en la zona, mente abierta, mente consciente. Nuevamente aquí vamos a entender que si hay mayor espacio,
hay una mente más abierta, más dinámica, más receptiva a lo que sería la información. Puede también ser una mente tan abierta que no tenga una estructura muy sólida o unas bases muy sólidas en cuanto a criterio, sino que tenga un criterio muy abierto, y eso puede ser nocivo para la persona en un momento dado. Pero pues volvemos a lo mismo, no hay nada bueno ni malo, sencillamente todo depende de cómo se utilice. Y las cejas cercanas al ojo, por el contrario, vamos a ver aquí que la comisura está en esta parte, y hacia la parte interna vamos a darnos cuenta que la ceja empieza mucho más adentro de lo que empieza la comisura. Eso indica que las cejas son cerradas. Todo lo que sea cerrado es igualmente una mente más cerrada, por lo tanto es una mente que se mantiene mucho más en sus criterios personales, en su estructura de pensamiento, en sus dogmas propios. Es decir, es una mente mucho menos abierta a las nuevas ideas y mucho más dada hacia los conceptos ya preestablecidos. Son personas que tienen una alta capacidad de concentración, se enfocan mucho en algunos aspectos específicos. Las otras personas con las cejas abiertas son más dispersas, pueden, digamos, atender diversas cosas en simultáneo también, porque tienen la capacidad de tener una mente mucho más ágil, mucho más dinámica, pero les puede dar algo de desconcentración o algo de pronto de apertura exagerada ante las cosas en donde no canalicen su energía. Cejas alejadas al ojo, lo hablábamos ahorita igualmente, serían personas mucho más introvertidas, mucho más desconectadas de sus grupos sociales, son personas de pronto más distraídas, son personas que no socializan de pronto también, que no comentan tanto sus ideas y pensamientos, en fin, ya lo hemos visto anteriormente. Igualmente las cejas escasas, lo habíamos visto anteriormente, hay menor percepción de la realidad, hay menor cantidad de ideas que se puedan generar. Sencillamente son personas que tienen escasez muchas veces dentro de su pensamiento de nuevas ideas y de nuevas formas de hacer las cosas. Y no son muy comunes, se da a veces, no es muy común, personas sin cejas. ¿Por qué digo que no es muy común? Porque ya este es un tipo de persona en la que definitivamente pueden llegar a haber conflictos o problemas muy fuertes que le hayan bloqueado desde un punto de vista de su capacidad de resolver ese tipo de conflictos, y que se haya dejado permear tanto por los conflictos que sus ideas en general están muy intoxicadas y muy probablemente no tenga mucha capacidad tampoco para poder tener la solución a sus problemas. Representan ideas laberínticas, intranquilidad, sufrimiento, desajustes, pueden haber problemas de enfermedad también. Si la falta de cejas se suma a la falta de cabello, a la falta de vellosidad en el cuerpo, pueden ser también síntomas o signos de enfermedad, de problemas genéticos de pronto también, pero tiene que ver mucho con conflictos muy fuertes y muy arraigados que no han sido superados, y que definitivamente, al igual que cuando hablábamos de la alopecia, el cabello se cae cuando hay mucha intensidad de pensamiento. Aquí la ceja se cae cuando hay mucha intensidad, mucho conflicto en el pensamiento, pero sobre todo de orden negativo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cejas de finas a gruesas, nuevamente lo vamos a tomar desde la parte interna del ojo, y también vamos a empezar a interpretar desde lo que sería algo fractal, es decir, cómo vamos a poder entender esto sin memorizarlo. Desde lo fino hasta lo grueso quiere decir que de pronto entramos en los proyectos con mucha mesura, finalizamos con mucha energía, iniciamos una relación con mucha calma, pero a lo último, cuando ya generamos confianza, entonces nos entregamos mucho a la persona. Conocemos a alguien y no somos muy abiertos, pero cuando vamos teniendo contacto con esa persona vamos abriéndonos más emocionalmente. Entonces, digamos que es una persona que suele ir de menos a más en cada una de las áreas de su vida. Y por el contrario, de gruesas a finas, hay una persona que arranca sus proyectos con toda, pero cada problema que va teniendo y cada tropiezo le va bajando su energía hasta que a lo último queda muy desgastada. O son personas que con toda entran en una relación, dan absolutamente todo en las fases iniciales de la relación, pero obviamente eso no es bueno, porque muchas veces al ir a dar de una manera desmedida no recibimos lo que nosotros esperamos, y poco a poco ese agotamiento hace que cada vez demos menos. Son personas que dan mucho al principio y que van recordando hacia el final. Aquí hay que obviamente entrar a revisar
cuáles son esos aspectos en la vida en los que más se evidencian ese tipo de situaciones y poder entrar a generar algún tipo de corrección. Cejas asimétricas, es decir, una ceja más grande que la otra. Recordemos que todo lo que sea simétrico va a ser algo totalmente rígido, estructurado. Lo que sea asimétrico me va a dar más flexibilidad, más capacidad de creatividad, de toma de decisiones diferentes. Puede ser algo positivo si la asimetría no es muy fuerte, si la asimetría no es muy marcada. Hay que tener siempre en cuenta este aspecto. Y hay que tener en cuenta también el aspecto de hacia dónde es asimétrico, es decir, cuál es la ceja más pequeña, cuál es la ceja más grande, y contrastarlo de esta manera con la de mi cara y qué significado tiene. Cejas largas y cejas cortas, entonces aquí entramos en algo que sería también una ley de morfopsicología. Pensemos cuál ley sería para tener algo corto y algo largo. Y si recordamos bien las leyes, estamos hablando de lo abstracto, lo que es más largo o más alto, y lo concreto, lo que es más corto. Entonces, las cejas que son más largas, digamos que tendrían el componente de lo abstracto, mayor idealización, menor acción, y las cejas que serían más cortas, sería más ir a la acción y menos el proceso de pensar. Al ir más a la acción sin pensar tanto podemos cometer muchos errores, al pensar mucho y racionalizar mucho podemos limitar la capacidad de acción. Esto también tiene que ver mucho con la morfopsicología. Una ceja baja o una ceja alta, podemos encontrar también una ceja que empieza gruesa, termina fina, la otra que empieza fina, termina gruesa. Aquí ya depende realmente del análisis de cada uno, teniendo ya los conceptos claros de qué pueden significar y cómo significa y cómo se relaciona eso con el medio ambiente de la persona. Deberíamos entrar a analizar las formas de cada una de las cejas con los ojos de cada uno de las semicaras de las cejas, contrastarlas con otros rasgos faciales y determinar qué puede significar. Pero pues digamos que aquí pueden haber dos formas de interpretar la realidad de una manera tan diferente que a veces se dificulta realmente tener un criterio básico para poder hacer las cosas. Ceja arqueada, emocionalidad, creatividad, por lo tanto tiene buen sentido lo estético. Ceja recta, ya lo hemos visto también, mayor concentración, estabilidad, proceso lineal, en fin, todo lo que tiene que ver con corteza cerebral. Cejas desordenadas, falta de armonía, falta de desorden en las ideas también. Cuando la ceja es muy desordenada es porque hay muchas ideas pero que no se concretan, que no se resuelven, que no tienen una conexión, sino que son muy desordenadas, pero alta capacidad creativa. De por sí Einstein, si ustedes ven las cejas de Einstein, eran cejas totalmente desordenadas, casi que era una monoceja. Entonces vamos a ver que era una persona con muchísima capacidad de pensamiento, de procesamiento de información, creativo y demás, en algunas ocasiones disperso, en algunas ocasiones desordenado. Y monoceja, ya lo habíamos visto anteriormente, un trato más rudo, más fuerte, de pronto mayor terquedad, pero porque hay muchísimo proceso de pensamiento y hay una semicaras o ambos hemisferios cerebrales. Nos vemos próximamente en otro video para analizar otros rasgos y características faciales. Muchísimas gracias.